¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto podernos encontrar nuevamente en estos especiales del estado de emergencia. Desde la semana pasada que tuvimos el programa anterior a hoy, las cosas siguen cambiando, siguen evolucionando, siguen sucediendo. En esta semana se ha visto cómo la noticia ha girado alrededor de la necesidad de darle un marco jurídico, de darle ámbito legal a las decisiones que toma el gobierno, de la gravitación de la asamblea que se reúne, así como nos estamos reuniendo ahora nosotros, virtualmente, de el trabajo que el gobierno hace para evitar los gravísimos en lo posible, no va a poder evitarlos todos, ningún gobierno del mundo ha podido evitarlos, todos los impactos económicos que tiene la pandemia. Hoy día, con Mario Ruiz Jaramillo, con Rodrigo Gómez de la Torre y con el abogado constitucionalista Ismael Quintana, vamos a empezar a conversar. Tenemos una hora, porque a las 9 de la noche hay cadena y seguramente se sabrán cosas más importantes también ahí. Cosas tan importantes como las que han venido sucediendo. Así que saludo a los compañeros en esta jornada y quiero empezar con el doctor Quintana. Doctor Quintana, buenas noches. Hola, la Esteban. realidad supera la legalidad. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, yo lo que entiendo es que, y buenas noches, primero Esteban, Mario, Rodrigo, y con todos quienes nos están conectando para seguir esta charla. Bueno, esa es una nueva creación del derecho, es lo primero que yo le debería decir. Es la cuestión de que la realidad ha superado a la legalidad. Ha servido de base para que el gobierno, y no me estoy inventando, apenas ayer se anuncia el envío de ya los dos proyectos de ley de urgencia económica a la Asamblea Nacional y de la revisión a vuelo de pájaro que uno puede hacer de esos proyectos de ley, pues estamos viendo que esa máxima se está aplicando, ¿no? Es decir, ese pretexto de que aquí la realidad nos ha superado totalmente y que entonces con eso, pues el Ecuador se convierte prácticamente en la ley de la selva. Es decir, aquí no tenemos reglas jurídicas que regulen las relaciones entre personas privadas, entre los privados con el Estado, sino que sencilla y llanamente la Constitución y las leyes dejan de regir. Y ahí podremos ir desentrañando algunas cosillas importantes, por ejemplo, de estos dos proyectos de ley que, como les insisto, a mi juicio al menos, ponen en aplicación esta máxima, ¿no? De que la realidad supera la legalidad. Y yo podría entender que eso lo diga un ministro de Finanzas. Estoy de acuerdo. Es una persona que no ha pasado por una facultad de Derecho y que no puede, y que no está obligado a decirlo. Pero no acepto eso, por ejemplo, de integrantes del gabinete gubernamental que sí son abogados y que se permiten afirmar semejante cuestión. Es decir, yo no he visto nunca y no he visto en esta crisis sanitaria mundial ningún estado que salga con semejante cuestión, es decir, con el gran pretexto de que ahora la Constitución me es incómoda y la ley me es incómoda, entonces que ahora rija cualquier cosa menos el derecho. Y parece penosamente que el Ecuador está entrando en esa onda, ¿no? Veamos qué pasa, todavía hay tela que cortar en la Asamblea Nacional, pero en principio es la máxima que viene aplicando al menos el gobierno. Mi querido Rodrigo, buenas noches. ¿Qué impacto observas tú en el proyecto de ley que ha sido enviado? ¿Qué impacto puede tener en la sociedad, en el aparato productivo? A ver, primero quiero referirme a lo que hacía referencia a Ismael. Buenas noches. Creo que sí hay algo atrás de cada frase tiene una fuerte verdad. Sí tenemos una estructura jurídica bastante compleja, enredada, y que en algunos términos y en algunas leyes podría ser inclusive prácticamente obsoleta a la realidad que vivía el Ecuador antes del coronavirus.
porque teníamos ya una estructura absolutamente complicada. En este momento, la situación solamente evidencia que la estructura jurídica nuestra es más compleja de lo que se esperaba. ¿Qué esperamos del proyecto de ley? Yo creo que hay algunos aspectos que ya fueron debatidos previamente, en donde no tendremos claridad qué va a pasar. Se mantienen todas los aportes de personas naturales, en donde de los primeros borradores que aparecieron ya hay correctivos con respecto a qué son los ingresos, porque inicialmente se hablaba de ingresos, pero ingresos entendiéndose como salario, pero hay mucha gente que tiene RUC, por ejemplo, y que sus ingresos brutos no tienen nada que ver con sus ingresos netos reales. Ya el proyecto de ley habla de ingresos netos. La contribución a las empresas sí preocupa. Y creo que eso, voy a ser muy franco, preocupa por una razón principal. Las empresas son las fuentes de empleo. Y justamente hace 4 años discutíamos, 2 veces se ha dado en la historia del Ecuador, 2 proyectos de ley en materia económica urgente. Hace 4 años discutíamos la ley de responsabilidad y solidaridad por el tema del terremoto, en donde todos los ecuatorianos fuimos solidarios con el gobierno. No quiero entrar al debate sobre qué pasó con los fondos que se recaudaron, pero fuimos solidarios con el gobierno para que se sostenga el tema de la caja fiscal. En este momento vemos que la ley sí amplía algunos aspectos, materia laboral, por ejemplo, y plantea un régimen laboral temporal, superando lo que determina el código. Útil, no sé, percibo que podríamos hacer mucho trabajo aprovechando esta situación para de una vez reformar ese código en algunos aspectos fundamentales que nos permitiría no solamente salir de lo que conocemos ahora como emergencia sanitaria, sino poder entrar con un dinamismo mucho más fuerte a la reactivación económica, que no va a tomar 3, 4, 6 meses, probablemente va a tomar 1, 2 o más años, porque el Ecuador ya venía complicado antes de la crisis del coronavirus. De los acuerdos que se lleguen, así como nos piden acuerdo entre las partes, confiamos que haya un acuerdo político entre Ejecutivo y Asamblea, porque este momento no es para hacer politiquería barata. Este es un momento en que todos debemos remar para una misma dirección, y esa dirección es cómo sacar al Ecuador adelante. Luego discutiremos ya la parte política, electoral, si la realidad supera la ficción o supera la legalidad. Ese es un debate para mañana, creo yo. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué percepción han tenido las decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto a darle el sustento jurídico a sus pedidos, al trabajo que ha tenido la Asamblea? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Esteban, compañeros, ¿cómo están? Bueno, en realidad la percepción ha sido muy grande porque realmente las redes sociales en estos momentos están girando únicamente alrededor del virus que tenemos y todas las consecuencias que esto nos implica. Obviamente es un tema realmente difícil, pero yo quisiera comenzar diciendo que también se ha pedido un juicio político a Richard Martínez. Se ha hablado mucho de la muerte cruzada, porque parecería que la situación política, estoy yo de acuerdo que no se debe hablar de temas politiqueros, pero lastimosamente los temas políticos son temas políticos complicados, porque el tema es un tema difícil para los asambleístas. Y se ha hablado de muerte cruzada, pero también se ha hablado de la Copa Ecuador, de Emelec Barcelona, de cadenas nacionales, como por ejemplo del exceso de cadenas nacionales, que parecen cadenas nacionales de Maguado, de Bucarán. Se ha hablado de Banguera o de Red o de las famosas series que ahora vemos. Ese un poco es el sentimiento de las redes que me preguntas, Esteban. Ismael,
¿Qué objeciones desde el punto de vista constitucional se le puede hacer al proyecto de ley enviado ayer? A ver, la primera cuestión que sí hay que dejar en claro es que mientras estamos en estado de excepción, es constitucionalmente factible que el jefe del Estado envíe simultáneos o sucesivos proyectos de ley en materia de urgencia económica, porque claro, hay gente, yo he visto que está discutiendo que la Constitución no le permite al presidente mandar más de un proyecto de ley en esta materia en las condiciones en las que estamos viviendo ahora. Sí, cierto es que el 140, la regla general es esa, es decir, mientras la Asamblea tramita uno, el presidente no podría enviar otro, pero la propia Constitución establece una salvedad, que es precisamente el hecho de encontrarnos en estado de excepción. Así que por ahí no viene la discusión. Habrá que entonces atender al contenido de los proyectos de ley. Y ahí es donde ya uno empieza a encontrar algunas preocupaciones. Y básicamente yo diría que es en el tema primero, de las varias materias que está condensando, al menos el, entre comillas, entre comillas, del proyecto de ley de solidaridad o de solidaridad humana, ni sé cómo lo llaman. Es tan largo el nombre, en eso seguimos aplicando esas máximas del gobierno anterior, de que mientras más largo y pomposo es el nombre, pues parece que la ley es más beneficiosa para la gente. Entonces, la primera cuestión que yo digo es, o la primera observación que yo hago es la mezcolanza de materias. Yo he encontrado ahí, les insisto, de una revisión a ojo de buen cubero, soy honesto, pero he tratado de chequear el tema. Encuentra uno desde reformas impositivas, pasando por temas laborales, pasando por temas societarios, obviamente, y llegando hasta reformas electorales. Entonces, eso ya me preocupa, por una razón, unidad de la materia. Es decir, que no vayamos a caer en lo que nosotros hemos llamado históricamente leyes trole, leyes que antiguamente el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales sin ningún problema y que ya esta Corte Constitucional en funciones ha señalado que no es posible que se introduzcan varias materias en los proyectos de ley. Entonces, esa es una primera cuestión que me preocupa. Yo he llegado a ver, inclusive les digo, entre las transitorias de esta ley, cuestiones tales como que se va a eliminar en el tema del próximo proceso electoral las asignaciones que hace el Estado para la promoción y difusión de las campañas electorales, que esa plata va a ser destinada a la atención de la emergencia sanitaria. Y a mí eso me molesta y me hace ruido, porque por más que popular y políticamente pueda ser aceptado, constitucionalmente no es viable por una sola razón. La propaganda la monopoliza el Estado, según nuestra Constitución, artículo 115. Entonces, por lo tanto, retirar la asignación, aunque le insisto, a mí me parece políticamente lo deseable, no es lo constitucionalmente adecuado. Entonces, por ejemplo, esos son ejemplos que yo le voy poniendo. Ahora, rebobino un poco para atrás y voy al tema de los impuestos. Y ahí encontramos algunos problemas de constitucionalidad, principalmente en el tema de la, entre comillas, contribución que está destinada a las personas naturales. Tenemos algunos problemas respecto de normas constitucionales. Por ejemplo, le están diciendo que los trabajadores del sector privado, los emprendedores, las personas que ejercen actividades económicas sin relación de dependencia, tendrán que aportar con esta contribución de acuerdo a los ingresos que generaron en el ejercicio fiscal 2019. Y entonces empieza a encontrar usted un primer vicio de inconstitucionalidad, por una razón. El artículo 300 le dice a usted que está prohibido recaudar impuestos con efecto retroactivo. Usted no puede pretender, Estado, entonces, venir a recaudarme hoy una, yo le insisto, entre comillas, contribución, cuando en realidad esto es un impuesto y eso ya es de suyo irregular, encubrir bajo la denominación de contribución lo que en realidad se llama impuesto, pretender hacerlo de forma retroactiva, es decir, calculándome con ingresos que yo generé en el 2019 y respecto de los cuales, y ya Rodrigo lo decía, ya hacía un adelanto de esto, ya fueron declarados mediante el pago del impuesto a la renta. En marzo nomás las personas naturales ya declaramos y pagamos nuestro impuesto a la renta y en este mes se entiende que lo deben hacer las personas jurídicas. Entonces ahí tenemos varios problemas. Primero, retroactividad. Segundo, doble imposición, porque a la larga este impuesto, encubierto bajo la denominación de contribución, se convierte en un nuevo impuesto a la renta. Entonces, esos son problemas de índole constitucional
que ni siquiera maquillando al proyecto de ley los vamos a poder arreglar. Y eso trae problemas también de otra índole, porque claro, hay gente, yo he visto en redes, gente que dice, bueno, yo tenía unos ingresos hasta el año 2019 que ya no son los mismos de ahora. Y no hablo solamente, por ejemplo, no es mi caso, abogados de libre ejercicio, sino emprendedores en general, que les están diciendo, bueno, yo no he facturado febrero, marzo y lo que va de abril. ¿De dónde voy a pagar ese impuesto que usted me está cobrando? Entonces, ahí viene un primer problema, y lo propio respecto del 5% de las utilidades a las empresas, aunque ahí yo no veo un problema todavía de aplicación retroactiva, sino un problema de doble imposición, porque más allá de eso, además las empresas están pagando otra aportación en materia tributaria desde octubre del año pasado, y eso hace que en el caso de las empresas, no solamente que ya este sería un segundo impuesto a la renta, sino un tercer impuesto. Entonces, constitucionalmente, ahí hay algunos problemas. Ahora, claro, la Asamblea tiene 30 días para resolver este tema. En esos 30 días la cuestión puede variar, porque no es que la Asamblea está obligada a aprobar el proyecto de ley tal cual ha presentado el presidente de la República. La Asamblea tiene entonces atribución, primero la obligación de debatir, y de debatir seriamente el proyecto de ley. Y seriamente implica analizar ese proyecto de ley a la luz de las normas constitucionales. Y luego de eso también puede o modificar el proyecto de ley, o obviamente también podría aprobar tal cual está o ha sido presentado, o la tercera alternativa, que es rechazar el proyecto de ley de modo total, o rechazar aquellos aspectos que estime la Asamblea son jurídicamente inviables y políticamente inconvenientes. En este aspecto yo creería o esperaría al menos que este tema de los impuestos o sea aclarado o sea de plano rechazado por la Asamblea Nacional, porque si no, aplicado o aprobado o puesto en vigencia este proyecto de ley, pues tocará echar mano de la Corte Constitucional y ver finalmente qué nos dice la Corte, si es que estima que estos argumentos que ahora estamos dando, algunos, porque no soy solo yo, hay muchos colegas abogados que sostienen el mismo criterio respecto principalmente de la retroactividad de estos impuestos, y que bueno, habrá que ver a qué puerto llegan. Pero sí, en principio preocupa la cantidad de materias que estamos metiendo. Me preocupa otra cuestión, que es el tema del artículo 14 y 15, finalmente la destinación de esos recursos recaudados. Se había dicho que van a ir exclusivamente a la emergencia sanitaria, ahora ya no va a ser así, van a haber otros asuntos a los que se van a destinar estos recursos. Se había anunciado finalmente que iba a constituirse una especie de fideicomiso para manejar estos recursos. Ahí algunos habíamos advertido que entregar esto a manos de privados era inconstitucional, porque la administración o el manejo de la política tributaria recae exclusivamente en el Estado central. Al menos en eso no se han aventurado a juguetear con esa norma constitucional. No veo yo que vaya a ser así, pero muchas cosas están dejando al reglamento, entonces cuidado, también nos meten goles de arco a arco en el reglamento. Y bueno, en todo caso la plata va a ser manejada, dice, por el Banco Central, que es otra cosa que me preocupa, y que entre comillas habría una veeduría ciudadana y controles, aunque suene redundante, de Contraloría General del Estado y de la propia Asamblea Nacional. Veamos si finalmente eso ocurre, pero otra cosa es lo que se va a aprobar y otra cosa es lo que dirán los reglamentos. Ahí es donde a veces nos meten esas cuestioncitas que terminan de tornar a la ley en irregular o en inconstitucional. Quiero volver luego con Ismael por el tema de la muerte cruzada, que me parece que es algo que hay que explicarlo y hay que reducirlo, hacerlo muy sencillo, porque resulta a veces poco amigable para el común de la gente. Rodrigo, no sé si aparte cualquier cosa que se quiera referir a lo que dijo Ismael, el tema de las reformas que el gobierno ha enviado sobre el campo laboral. No sé qué opinión te merezca. Parte de las reformas tienen que ver con lo que la ley ya determina. O sea, la reforma lo que está haciendo es modificando en cierta forma los artículos 47.1 y 47.2, que precisamente permite las jornadas reducidas, ampliando un poco más, la reducción un poco más. También, de alguna manera, busca igualar al Código Laboral con la ley orgánica de
de servicio administrativo, la LOSEP, se me va el nombre completo, son larguísimos. Carrera La LOSEP, civil y en la servicio cual administrativo. sí hay la licencia sin sueldo, no son temas extraños a la ley ecuatoriana. Más bien lo que hay que buscar es mecanismos, lo que Colombia los tiene, o sea, otros países sí consideran circunstancias ajenas. Lo que te decía de arranque, yo creo que en materia laboral deberíamos pensar en reformar el código y no pensar solamente en un proceso temporal, porque no sabemos cuál es la temporalidad de esto. Si nos ponemos a ver en términos rápidos, tenemos todos los procesos desde hace un mes acá han sido temporales a una semana de distancia. Y seguimos a una semana, a una semana, a una semana. No sé si es parte de una estrategia para no generar susto o estamos perdiendo credibilidad de la gente que dice las cosas están demasiado bien, ya puedo salir sin mascarilla y respetar las regulaciones que se están planteando. Pero yo sí creería, principalmente en materia laboral, que deberíamos pensar en tomar una reforma básicamente en que las jornadas sean en base a lo que la OIT determina, acuerdo entre las partes. No nos vayamos más allá. Con un acuerdo entre las partes ya podemos hacer muchísimo. No necesitamos tener esta sobrerrigidez que realmente por cualquier acuerdo que se llegue entre trabajador y empleador, siempre hay un código que te lo bloquea. Entonces, creo que ahí sería una gran herramienta. Y si solamente esa parte pasa, yo creo que le damos herramientas muy poderosas al sector privado para sostenerse, salir de la crisis, defender el empleo, las fuentes de empleo y al empleado, y además poder integrarnos en términos de legislación laboral al siglo XXI. Porque tal vez Ismael no me dejará mentir, pero si bien el código fue elaborado en el año 38 en base a la problemática del siglo XIX, la mentalidad del código y la mentalidad del código que está tratando la Asamblea hoy en día, que es el Código Integral Orgánico, Código Orgánico Integral del Trabajo, por ahí, tiene la misma lógica del siglo XIX, pero con unos términos más innovadores del siglo XXI. O sea, no hemos evolucionado para nada. Mario, ¿qué percepción existe en la ciudadanía acerca de las medidas que toma el gobierno? ¿El gobierno genera credibilidad? ¿Hay esa sensación en la gente? Muy buena tu pregunta, Esteban. La verdad es que el día de ahora recibí unas encuestas. La credibilidad del presidente es muy baja. La credibilidad del vicepresidente es mejor. La credibilidad de Jorge Yunda es realmente buena. Nunca he visto una credibilidad del 87%. Ay, joder. Y la credibilidad de Cintia Viteri muy, muy mal. Entonces, creo que hay una mezcla de cosas. Creo que en Quito se han hecho mejor las cosas y creo que estamos sintiendo así. Creo que a nivel nacional, lastimosamente, se han venido encima todos los temas, sobre todo en el Guayas. Creo que la ola era tan alta, la semana pasada yo decía, la ola es tan alta que no hubiese sido posible contenerla ni aquí en Quito, ni en Guayaquil, ni en ninguna parte, si es que nos cogía como le cogió a Guayaquil. Me gustaría referirme a lo que ha dicho Ismael. Yo creo que el espíritu de la ley que están mandando es uno solo. El espíritu de la ley que están promoviendo es financiar el déficit inmensamente grande que tenemos. El problema fiscal es un problema de 8.000 millones de dólares. Y de esos 8.000 millones de dólares financiados realmente, hay unos 5.200 millones de dólares. Y digamos, realmente, si es que confiamos en que van a venir los créditos, que efectivamente yo sí creo que van a venir, pero ya deberían estar viniendo. El día de ahora le oía al ministro Martínez, decía que a fin de mes ya el Fondo Monetario comienza a aflojar unos 500, el Banco Mundial unas semanas después, China está un poquito más verde, y creo que el espíritu conjunto, o sea, es realmente financiar.
que nos falta financiar 3.000 millones, 3.500 millones de dólares. Y el problema real de financiar 3.500 millones de dólares es que nos podemos jugar la dolarización. Y realmente yo creo que independiente de quién ponga la plata, quién ponga más, quién ponga menos, porque también siento, Esteban, que la gente, si es que le tocas el bolsillo, entonces no está bien. Si le tocas el bolsillo a los burócratas del Estado, no, está muy mal eso. Si le tocas al sector privado, también está muy mal, y todo está mal mientras a mí me toque. Entonces, creo que la situación fiscal es realmente crítica. Creo que lo tenemos que ver desde esa manera. Creo que no podemos emitir moneda como hace Estados Unidos, 2 trillones, y están pensando emitir un poco más, o 800 mil millones en España o en Alemania. No tenemos moneda real nosotros. Y lo único que tenemos es créditos. Y yo digo, si es que no conseguimos la plata, señores, mejor pasemos el sombrero rapidito y nos quedamos callados. Con respecto a la ley, en términos generales lo he leído. Tiene muchísimas cosas buenas. Creo que hay muchas cosas valiosas, sobre todo de recaudación, como digo. Mi preocupación es fiscal, porque realmente la preocupación mía es fiscal del dólar. Y tiene cosas que hay que leerlas con más cuidado. Yo no soy abogado, pero más bien como empresario, me preocupa muchísimo que en medida de que yo pueda llegar a un acuerdo con mis trabajadores, en esa medida los trabajadores se van a meter en mis finanzas con cierto derecho, les doy derecho, pero me puedo ir a la cárcel, porque hay un par de cosas que dice así claritas en el proyecto de ley, que yo no puedo poner cosas suntuarias, no puedo girar cosas suntuarias. Suntuarias, entiéndase cualquier cosa, porque a criterio de un trabajador, no sé quién va a definir qué es suntuario, me puede decir que es una quiebra fraudulenta lo que estoy haciendo. Tampoco puedo despedir a personas, porque estamos hablando de que Rodrigo dice, esto es una cuestión de una semana, tal vez de otra semana, y tal vez después de 2 meses estemos peor que ahora. Entonces, los acuerdos que hemos llegado al día de ahora tienen que ser de aquí a toda la vida, 2 años por lo menos, y no puede despedirse a nadie. Y, señores, yo te digo, a mí esa es la parte que me preocupa, pero en términos generales, repito, es una buena medida de recolección de fondos. Pero una sola observación, Mario. Rodrigo. Un tema, Ismael, curiosamente, parecería coincidencia, pero es justamente hace 4 años, el mes de abril del año 2016, teníamos 2 proyectos de ley económico urgentes, el uno que en términos rápidos elevaba el impuesto al azúcar, el otro es de la ley de solidaridad. Actualmente tenemos también 2, se está hablando mucho de uno proyecto. Y el otro proyecto de ley tiene que ver con el ordenamiento de las finanzas públicas. Y ahí tú, Mario, has planteado algo. Es larguísimo. Que hay que tener mucho cuidado porque estas voces que están hablando de que necesitamos la maquinita de hacer billetes es peligrosísimo. Es como, hay un pequeño videíto del Pato Donald con los tres sobrinos y explica literal, en dibujos animados, el peor impuesto que un Estado puede tener, que es la inflación. La maquinita de hacer billetes es lo que nos ha salvado, la dolarización nos ha evitado tener la maquinita de hacer billetes que tiene Venezuela, que les llevó al caos y al colapso que tiene actualmente. Entonces ese es un tema que hay que manejarlo con mucho tino. Y el mayor beneficiado de la dolarización, que ya son 20 años, ha sido el trabajador. El trabajador, sea este público o privado, porque ya puede tener la posibilidad de prever ingresos. El Código Laboral, con la ley injusta del 2015, consiguió que del 49,5% de empleo pleno que tenía el Ecuador bajemos al 46%, y ahorita estamos peleando el 38%. La ley de injusticia laboral del 15
hizo que el 16 estemos buscando mecanismos de reducción de jornada, que era lógico y válido, mecanismos de tener jornadas ampliadas, seguro de desempleo. En este momento son herramientas fundamentales y esos artículos son críticos que sean reformados. El tema de que le tengan que explicar a los trabajadores la situación financiera de la empresa, creo que es preferible a lo que plantea el código actual, que es justamente que el empleador tenga que explicarle eso al Ministerio de Finanzas, abriendo todos los libros y restringiendo cualquier tipo de crédito que la empresa pueda tener para su rebrote, su reestructura futura. La situación no la veo sencilla. Sí creo que debemos pensar seriamente en que el Ecuador debería dejarse de estar hablando de fiscalicemos a todos los ministros si quieren y a los que no conocemos también, porque hay cualquier cantidad de ministros. Pero esperemos salir de una crisis. Yo entiendo la crisis fiscal, pero el Estado tiene que entender que el Estado no produce, el Estado recauda. Y esto es igualito que la gallina de los huevos de oro. La gallinita de los huevos de oro es del sector privado. Es el que produce de donde el Estado recauda. Pero si el Estado quiere ahorcarle a la gallinita, resulta lo que pasó en el cuento. Le mataron, le abrieron y no había tales huevos de oro. Porque hay empresas que si bien hicieron utilidad del 2019, en este momento se están comiendo las utilidades más las reservas si las tuvieron y ya están entrando en problemas complejos. Doctor Quintana, la muerte cruzada, podemos decir que es un mecanismo inoportuno en este momento porque los tiempos no dan, porque entrañaría no solamente gastos, sino también una situación muy convulsa desde lo político, desde lo social, y se pondría en juego la de por sí frágil institucionalidad del país. ¿Qué es la muerte cruzada como para que la gente pueda entendernos y cómo resultaría no aplicable en este caso, si usted lo cree así? Sí, a ver, esta es una, digamos, una herramienta que por primera vez se introdujo en el sistema constitucional del Ecuador y básicamente implica la posibilidad de que el presidente de la República, bajo el cumplimiento de ciertas causales que también están previstas en la Constitución, por ejemplo, si el presidente estima que la Asamblea obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, si es que la actuación de la Asamblea ha provocado una grave crisis o conmoción interna, si es que la Asamblea se arroga funciones que constitucionalmente no le corresponden, en esos casos la Constitución le entrega la posibilidad al presidente de disolver el Parlamento, de disolver la Asamblea, en palabras muy criollas, mandar a la casa a la Asamblea. La consecuencia de aquello es que hay elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente, un nuevo Parlamento que deberían completar el resto del periodo de gobierno que faltaría. Hasta que eso ocurra, si es que fuera el presidente de la República el que echa mano de esta herramienta, el jefe del Estado se queda gobernando hasta la fecha de la elección con decretos ley que son sometidos a control solamente de constitucionalidad en manos de la Corte Constitucional. Pero en contrapartida, y se llama entre comillas muerte cruzada, porque la misma posibilidad que tiene el presidente, tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional también, por las mismas causales de crisis política y conmoción interna grave y arrogación de funciones que no le corresponden al presidente, podría destituir al jefe del Estado sin necesidad de enjuiciarlo políticamente. Esa es la posibilidad. Si la Asamblea lo hace, se van igual a la casa, el efecto será el mismo, el presidente se queda gobernando con decretos ejecutivos, con decretos de ley en materia económica, y pues se arma esta elección anticipada. Eso es lo que se puede hacer, ¿ya? Esa es la muerte cruzada de la que hoy todo el mundo está hablando como que fuera la gran solución para evitar que la pandemia del coronavirus siga azotándonos como país. Como que si la Asamblea se va a la casa, el coronavirus dice, bueno, ya se fueron los 137 amigos de la Asamblea, entonces yo me voy nomás a buscar otro sitio donde contagiar. O como que si el presidente es destituido, entonces se acabó el coronavirus. No, porque además hay otra cuestión que hay que tener en cuenta.
digamos que la Asamblea acudiera a este mecanismo y destituye al presidente de la República. ¿Qué es lo que pasa? Se queda el señor Otto, en este caso, el señor Sonnenholzner, asume la vicepresidencia y se queda gobernando hasta que haya la elección, por la simple regla de la subrogación presidencial. Entonces, la solución no va por ahí, y la solución no va por ahí no solo por esta razón, sino por una razón también estrictamente económica. No, a ver, nosotros estamos siendo convocados a un proceso electoral, si Dios da vida y salud además, al 2021, donde ya vamos a elegir una nueva asamblea y vamos a elegir un nuevo presidente para los siguientes 4 años de periodo gubernamental. No sé si económicamente sea conveniente que hoy se llame a una elección anticipada como consecuencia de esta famosa muerte cruzada para gastar más de 80 millones de dólares que nos costaría realizar una elección para elegir un parlamento y para elegir un presidente que tendrían, digamos, siendo optimistas, unos 4 o 5 meses de gestión, cuando ya en 2021 vamos a tener que gastar otra cifra similar para el proceso electoral normal. Entonces, si estamos diciendo que hoy no hay plata ni siquiera para las mascarillas y los equipos de protección y de bioseguridad para el personal sanitario y para el personal de fuerza pública, pues creo yo que tampoco podríamos utilizar este argumento para decir, bueno, si hay plata para un proceso electoral anticipado. A mí me llamaría poderosamente la atención que el gobierno nos salga con una perla de ese tamaño. Por eso es que cuando yo escuché de boca de un par de ministros y ayer penosamente en esta cadena nacional que sacó el presidente de la República a eso de las 8 de la noche o 9 de la noche, donde al final suelta una frase que a mí me cayó muy mal, les debo decir francamente, esto de que los asambleístas que no quieren ayudar, entonces que no estorben, que los que no quieren ayudar al desarrollo del país, que no estorben. No sé si eso fue una amenaza velada contra el Parlamento. Es decir, estamos utilizando en medio de esta grave crisis sanitaria un argumento para generar un argumento constitucional, sí, cierto es, no lo vamos a desconocer, pero que a la finalidad, claro, que al fin y al cabo lo que generaría es una crisis política, es decir, generar, además de una crisis sanitaria, una crisis político-constitucional no me parece lo más prudente y responsable. Entonces, me preocupa que el gobierno esté utilizando, porque yo he escuchado al menos de muchos asambleístas decir que ellos no están pensando en el tema de acudir a la posibilidad de destituir al presidente de la República, sino que ellos han dicho, este no es momento de crisis política. Pero yo he escuchado también eso de algunos ministros, pero por otro lado dan otro discurso, es decir, dicen, no es momento de polemizar, no es momento para la politiquería, pero hacen politiquería, porque están transformando esta crisis sanitaria en una crisis política. Entonces me preocupa, y ahí vuelvo a eso, que se esté utilizando este argumento de la muerte cruzada como una amenaza al Parlamento para que en el evento de que no apruebe todo el proyecto de ley, yo, entre comillas, entre paréntesis, estoy de acuerdo con Rodrigo, que no todo el proyecto de ley tiene un contenido deficiente ni jurídicamente viciado. Yo creo que la parte del régimen laboral es una cuestión que traería muchos aportes y que daría oxígeno al empresario y evitaría el desempleo, que es lo que queremos lograr, creo yo, todos, empleo, y que las empresas no sucumban en esto, pero la parte impositiva, si no va a ser reformulada, tiene que ser rechazada. Entonces me preocupa que se use esto como pretexto para decir, no, la Asamblea no me aprobó el proyecto de ley, entonces yo agarro y disuelvo el Parlamento porque me ha generado usted una grave crisis política y conmoción interna como consecuencia del rechazo parcial, por lo menos, de ese proyecto de ley. Dios no quiera si es que se dé el rechazo total. Entonces, eso a mí me parecería inclusive que el presidente de la República en esas condiciones estaría cometiendo fraude a la Constitución, porque argumentar una grave crisis política y conmoción interna por el hecho de que el Parlamento, ejerciendo una potestad constitucional que es la de discutir y aprobar o rechazar los proyectos de ley, y con eso se disuelve un parlamento, me sonaría escandaloso. Más o menos lo que pasó con el señor Vizcarra en Perú respecto del Congreso por la no aprobación de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Sería más o menos ese escándalo, solo que eso metido dentro de una crisis sanitaria, pues sería lamentable, sería grave, ¿no? Yo no veo viable aplicar esta figura ahora.
por tiempos, por temas económicos y por temas de tiempo. Rodrigo. A ver, yo solamente quería dar un mensaje adicional. Estamos a pocos minutos de que se acabe este debate porque hay una cadena, pero explicar a la ciudadanía que el país está convulsionado, el país está prácticamente paralizado, económica y socialmente, la situación social que deriva de la económica o la económica deriva de una social, está muy serio. Hay sectores que estamos operando, y hablo estamos porque la agricultura, la ganadería, acuacultura, pesca, estamos operando, pero bajo ningún concepto estamos operando al 100%. Realmente el impacto hacia el sector productivo, agropecuario, agroexportador, es de aproximadamente entre un 20 y un 35%. Tenemos sectores altamente golpeados como flores. Hay sectores medianamente golpeados y hay sectores que sobreviven porque son de consumo masivo local, pero que igual estamos afectados y que de aquí, de tratar de pasar a una crisis política es irresponsable. Con lo que tenemos en materia económica, tenemos suficiente para este año y para el que viene. Pensemos maduramente en que el país es de uno solo y que debemos remar todos hacia un mismo puerto, porque si no, igualito que el Titanic, nos vamos a fondo. Esa analogía despierta el peor momento de la historia nacional, ¿no? Creo que el peor momento de la historia nacional es la que estamos viviendo en este momento, Sí, porque se sin está duda. tratando de vincular un problema sanitario que está derivando a un problema económico y todavía hay quienes tienen tiempo para hacer politiquería. Es gravísimo esto. Mario, la Asamblea no tiene una aceptación positiva importante. Sería un blanco fácil para cualquier aspiración política del presidente en el caso de que se quiera aplicar la muerte cruzada. ¿Qué salida le ves? O sea, yo le veo una salida bien complicada, o sea, no le veo salida muy fácil, porque lastimosamente el problema político está planteado. El problema político proviene del origen que hemos venido defendiendo, que es el derecho irrenunciable de los trabajadores. No es muy fácil, estando a puertas de una elección, para un asambleísta decir que ahora eso no es, que ya no es válido. Tenemos sindicatos, y en general la matriz mental con la que hemos crecido es de defender los derechos del trabajador y de los trabajadores. Entonces, lo que realmente han puesto en el proyecto de ley hace un problema político real. Y ese problema político no le veo fácil salida. Creo que obviamente va a haber un debate, creo que tiene que ser serio, y lo que ya escuché dentro de algunos partidos políticos es que definitivamente no va a pasar la ley y que le van a archivar. Y con archivarle la ley, archivan 1.500 o 2.000 millones de dólares. Eso le pondría en riesgo, pero en riesgo total a la dolarización. Y la última, Rodrigo, para ti también una pregunta. Este anuncio que se hizo acerca de un diferimiento de pago de deuda, ¿qué impacto real tiene en la situación? Acaban de aprobar los tenedores de bonos, una extensión de 4 meses para el pago, lo cual es una extensión de pago, no es la solución, pero por lo menos te da un respiro hasta salir de la primera crisis económica. Si los tenedores de bonos que están interesados en recibir su billete, su plata, que invirtieron, están dándole un respiro al Ecuador, ¿por qué la clase política no tiene la misma decencia para darle un respiro? No es que comparto con este gobierno, pero estaría de acuerdo en apoyar al gobierno que esté presente
para bajar el tono político, sobrellevar la crisis sanitaria, que cada día nos da más sorpresas con las cifras, para ver cómo entrar a una solución de la parte económica para no caer también en una crisis. Se están hablando de que las cifras de este 2020 a nivel mundial podrían estar siendo comparadas con la crisis del 29 del siglo pasado. O sea, no es palabras menores. Yo creo que lo político sí debería esperar, y hablo como un mensaje hacia todos. Doctor Quintana, la situación institucional en este momento, ¿cómo puede reforzarse desde lo jurídico? Bueno, lo que pasa es que esa pregunta es compleja porque nosotros no tenemos institucionalidad. Entonces, ¿cómo reforzamos algo que no hay? Ese es el grave problema, que no es culpa del coronavirus, lamentablemente, es culpa de nuestra cultura política y de nuestra cultura, y yo diría más que cultura, de nuestra conciencia constitucional, es decir, esa capacidad que deberíamos tener todos los ciudadanos de respeto a las normas. Pero claro, o sea, si usted tiene un gobierno que llama a saltarse el derecho porque sencillamente ahora no le interesan las reglas, a mí tampoco me gusta el Código del Trabajo en muchas cosas, pero si no me gusta lo tengo que reformar. Para eso están los procedimientos. No me lo puedo saltar. A mí la Constitución en muchas cosas no me gusta, pero la tengo que respetar. Entonces, claro, si tenemos un gobierno llamando a eso, es decir, a la ley de la selva y no al respeto al derecho, es decir, tratando de transformar esto que ha sido un débil Estado de Derecho en algo, yo no sé qué, en una selva, pues no pida que los ciudadanos acaten las reglas y no pida instituciones sólidas, porque Ecuador tradicionalmente es un país de instituciones débiles, y eso lo demuestra nuestra historia constitucional. 19 o 20 procesos constituyentes, unos más fuertes, otros irregulares, otros por gobiernos militares, otros solamente hechos a la sazón de los congresos, otras constituciones dictadas solamente a la luz de gobiernos de facto, otras dictadas por presidentes de la República, en fin. Pero 19 o 20 constituciones son la prueba clara de la falta de institucionalidad. Ahora, ¿cómo ir construyendo esto? Pues a futuro. Yo creo que hay cosas que incluso desde el punto de vista de la institucionalidad a futuro podrían aportar a la economía del país, pero a futuro, no ahora, porque también hemos estado entrando en esta discusión, por ejemplo, torpe, perdonen la palabra, pero torpe, de decir que como los integrantes de la asamblea de ahora son una tontería, entonces hay que desaparecer la asamblea, o que ahora debería el presidente de la República suscribir un decreto ejecutivo eliminando el número o rebajando el número de integrantes de la asamblea. Por ahí le veía al Esteban Torres, que es mi buen amigo, pero proponer la eliminación, por ejemplo, de la Defensoría Pública. Entonces, la cosa no se construye así. O sea, argumentar una crisis sanitaria para debilitar la institucionalidad inexistente que tenemos no nos sirve. Habrá cosas a futuro que tendremos que ir trabajando en reformas constitucionales futuras con miras a evidenciar qué instituciones en realidad nos sirven. Hay unas que no nos sirven, pero por ejemplo, a mí no se me ocurriría ahora decirle, vea, vamos a una consulta popular para eliminar el contencioso electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y un montón de instituciones que en esta emergencia han demostrado que son inútiles. No se me ocurriría ahora. Creería que ese debería ser un paquete ulterior de modificaciones constitucionales que podrían significarnos, por eso decía, un ahorro en las arcas fiscales. Pero por ahora creo que cómo podemos nosotros abonar al mantenimiento al menos de lo que podríamos llamar como institucionalidad, pues bueno, desde el lado de las autoridades, ejerciendo la atención que yo creo que ya hasta resulta cansina como ciudadanos. Vamos, un mes de encierro y hay gente que sigue saliendo a pasear el perro, que sigue saliendo al Supermaxi o a la tienda de barrio sin tener necesidad de abastecimiento de alimentos. Eso forma parte de la institucionalidad, es decir, nuestra cultura de acatar las reglas. Como ciudadanos, acatar las reglas. Eso simplemente contribuiría ya a fortalecer este esquema tan debilitado y de paso que evitamos los contagios, ¿no? Pero bueno, tenemos esa clase de gente que le reclama a la autoridad, pero sale a la calle a pasear al perro, o sale a la calle sin mascarilla, o sale al supermercado y no respeta la distancia de 1,50 m o 2 metros que nos exigen las autoridades. O le dicen que hoy solo circulan las placas 9 y 0 y sale con su carro que termina en placa 1. Entonces,
hablar de institucionalidad ahí desde lo más pequeño que es eso, respetar reglas elementales de convivencia social, hasta lo más grande, que es tener un ministro que le dice que la realidad superó la legalidad y que por eso pretendo pasarme por el forro la Constitución y la ley, pues no podemos esperar mucho. Ya es que Dios nos proteja nada más en ese sentido. Gracias, doctor Quintana, muy gentil por estar con nosotros esta noche. Estamos ya cerrando. Mario, Rodrigo, ¿cómo ven esta semana? ¿Qué puede suceder? Sabiendo que evidentemente nos enfrentamos a una dinámica que va más allá de lo que incluso podemos estar informados. Bueno, veo yo que comenzamos a tener ciertas pruebas ya de apertura. Creo que es demasiado temprano, pero creo que nuevamente la realidad económica nos obliga a tener cierta apertura. Creo que ya nos han indicado que hay dos proyectos pilotos, uno de construcciones y otro de papelerías que comienzan a abastecer, y las papelerías a abastecer, los otros a trabajar y ver monitoreadamente qué es lo que pasa. Creo que deberían llegar más test al Ecuador inmediatamente. Creo que las cifras tienen que irse poniendo más claras en esta semana. Creo que Jorge Guatted habla de unos muertos sustantivamente más grandes de lo que nos dice el COE, entonces habría que ponerse de acuerdo. Creo que con eso vamos a tener más claridad para cuándo podríamos ir abriendo la economía. A ver, yo creo que esta semana tenemos visto nuevas cifras. Vemos un crecimiento en Pichincha, vemos que hay una preparación para Pichincha bastante evidente. Lo vemos como que fuera a venir algo fuerte. Todavía hay alrededor de 13,000 muestras que hay que confirmar. El cuadrito que nos presentan a diario tenía el rubro de sospechosos, pero obviamente sospechosos se lo saca por diferencia, entonces son más o menos 13,000 muestras que están como sospechosas al momento. La ministra Romo nos ha dicho que para el sábado probablemente ya se terminen de procesar algunas y que para el martes tendremos, yo creo que sorpresas. Y comparto con Mario, creo que una apertura en este momento todavía es pronto, pero también entiendo una situación económica compleja que está viviendo el país y que es real. Pero, ¿es prudente? ¿Lo consideras por sí? Me imagino que los COEs tienen suficientes técnicos y suficientes expertos para definirlo. Hemos visto un desorden tan grande como el que evidencia Ismael o como el que vemos en las noticias. Por ende, yo creería que todavía no es prudente liberar, pero el país todavía sigue en rojo la siguiente semana, lo cual es difícil, es complicado, pero es una esperanza. Ahora, mira que todo o mucho de lo que ha sucedido, sobre todo en Guayaquil, ha sido producto de un cúmulo de malas decisiones. Creo que a ver, las decisiones las propuestas más radicales que hemos escuchado han sido las decisiones del alcalde Yunda. 87% de aceptación, si no me falla la memoria, lo que nos daba Mario. Y el problema con las propuestas del alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue el cortocircuito que hubo y no articulación plena con el COE nacional. Pero las metodologías de trabajo que planteó Yunda al inicio, el día 16 en la noche, eran las adecuadas. Justo el día que nos anunciaron el toque de queda. Se debieron haber cerrado mercados, se debieron haber entrado a procesos sanitarios para luego poder reabrirlos paulatinamente en orden. Pero el desorden que estamos viendo, menos desorden en Quito, mucho desorden en muchas parroquias. Y ahí vamos a esperar muestreos. Pero yo creo que estamos más de salida que de quedada, pero todavía nos falta un trecho por recorrer. Mario, lo mismo. Creo que es complicado porque yo no creo que hayan sido solo las malas decisiones. Yo creo que también existió mucha incredulidad de parte de ciertos sectores. Además, incomodidad. O sea, es una realidad
es una realidad la que viven cierta gente en la costa con 4 hijos, 20 metros y tiene que quedarse y sin comida. Entonces, y esta es gente informal, gente que vive del día a día. Creo que tenemos costumbres muy arraigadas. Veía en las noticias que va la policía a cerrar una misa y que el cura y toda la parroquia le decía que se espere, que se aguante, que ya termina la misa. Y veo que hay todavía juegos de vóley, que hay juegos de fútbol, y hay campeonatos parroquiales. Y me sorprende, pero a la vez todavía en la sierra no se ve lo que se ha visto en la costa. En la costa han aprendido por las malas. No solo es una mala decisión, sí han habido muchas malas decisiones. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha tomado pésimas decisiones de haber dejado jugar esos partidos de fútbol, seguir haciendo la vida normal cuando sabíamos que China ya estaba Italia y estaba España inundado del coronavirus, muertos por todas partes. Guayaquil ha aprendido por las malas y creo que algunos sitios aquí en el Ecuador, lastimosamente, me atrevo a decir, va a aprender por las malas. Mario, Rodrigo, Ismael, un gusto haber estado esta noche. Vamos a encontrarnos lo más pronto posible. No nos dejen solos en el próximo estado de emergencia que hagamos en este momento. Para complementar lo que hemos hablado, pues vamos con la cadena de la ministra María Paula Romo. Así que un abrazo, buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.